Continuamos en Café Sin Roski, damos la bienvenida al economista Carlos de la Torre, con quien vamos a conversar sobre cómo está en estos momentos la economía del país durante este proceso de juicio político. Estimado economista, muy buenos días y bienvenido. Cuéntenos, ¿cómo le ve usted la economía del país? Porque según el ministro de Finanzas, pues aparte de tener este récord de ventas, lo que estamos es en una economía, como él le ha llamado, en on. Buenos días. Muy buenos días. Desgraciadamente, la economía está tan mal o peor que la situación política que está viviendo el Ecuador en estos días. Lo que sucede es que todos los ojos se han puesto en lo que está sucediendo en este momento alrededor del juicio político y no estamos mirando el desastre que se nos viene por el mal manejo fiscal que ha hecho este gobierno. Mal manejo fiscal, estimado economista, que obviamente va a tener repercusiones, pero ¿cuáles son los indicadores que en este momento tenemos? ¿Acaso no se está cobrando como se debería los impuestos que ya nos subieron a la clase media? ¿Acaso no se está cobrando bien o se está cobrando pero se está yendo a otro lado ese dinero? El problema es precisamente ese, se cobra, pero se está cobrando menos de lo que se debería. Vamos por partes, un poco para que nos entienda la gente qué es lo que está sucediendo. El primer mito de que el gobierno tiene dinero acumulado en las reservas internacionales es un mito. En algún momento sí tuvo algún nivel de acumulación que permitió que el Banco Central disponga de reservas en exceso, pero eso fue hace unos meses. Este mismo momento las reservas están ya cayendo porque los ingresos fiscales están en una situación complicada. ¿Por qué razón? Primero, cuando se elaboró el presupuesto general del Estado 2023 se sobreestimaron ingresos, es decir, por una cuestión política, el ministro de Finanzas lo que hizo es inflar los ingresos. Pero por el otro lado, lo que hizo es subestimar los gastos, es decir, bajar los gastos frente a lo que realmente van a irse produciendo a lo largo del año. Entonces, claro, el resultado en el papel es un déficit fiscal menor y eso es lo que está el gobierno promoviendo como que es un resultado de una gestión adecuada, pero es simplemente una mala elaboración presupuestaria que en este mismo momento está generando ya problemas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la recaudación tributaria en lo que va del primer trimestre de este año es menor que el primer trimestre del año anterior. El tema petrolero es gravísimo. Sobreestimaron la producción petrolera del país con un precio también bastante, podríamos decir, poco conservador. ¿Y qué es lo que resulta? Este mismo momento estamos exportando mucho menos petróleo de lo que se había previsto y el precio internacional está bajando al punto que las primeras semanas de febrero el país empezó ya a tener problemas en el sentido de que exportaba a un precio menor que el presupuestado. Entonces, menos ingresos petroleros, menos ingresos fiscales, pero por el lado del gasto, ¿qué pasa? También ese gasto es mayor porque la inflación no baja, como nos dijo en su momento el gobierno. Conclusión, la caja fiscal está casi sin recursos, necesita endeudarse, no hay quien le preste, y ahora vamos a ver los siguientes meses o quizás semanas, si es que incluso van a disponer de recursos para pagar la nómina del sector público. Ahora, estimado economista, nos presentaron un cuadro en el que decía que el Ecuador va a ser uno de los que más va a crecer en la región, que es del 2%. ¿Es esto cierto o solamente es un espejismo al que nos estamos enfrentando? A ver, vamos contextualizando. Efectivamente, el Ecuador podría crecer al 2%, ¿ya? Pero ¿qué es lo que sucede? El Banco Central del Ecuador hizo una primera estimación inflada para el presupuesto del Estado de 3.1%. Es decir, todo el cálculo de los ingresos fiscales, que es fundamentalmente que se realizan a partir del crecimiento económico, lo hicieron por el 3.1%. Por eso están sobreestimados. Resulta que el Banco Mundial dijo, no, el Ecuador crecería un 2.7%, pues estoy hablando de fines del año anterior. El Fondo Monetario dijo, no, eso va a ser a 2.8%.
Resulta que la CEPAL, la semana anterior, publica una proyección ya con datos de este año, de cómo están evolucionando las economías de América Latina, y efectivamente el Ecuador va a crecer a un 2% según la CEPAL, que está un poco por encima del promedio de América Latina. Pero ojo, América Latina en el año 2021 creció a tasas mucho más altas que lo hizo el Ecuador. Por ejemplo, el caso de Colombia, de Bolivia, de Perú, nuestros vecinos, ellos crecieron en algunos casos inclusive por encima del 10% cuando el Ecuador creció al 4%. Es decir, todos los países de América Latina crecieron muchísimo los años anteriores cuando el Ecuador creció bien poquito. Y ahora sigue creciendo bien poquito, sino que los otros países ya tienen tasas que son, en este caso, muchos de ellos con tasas menores que del Ecuador. ¿Eso qué quiere decir? Que desde el 2021 hasta la fecha, el Ecuador no ha logrado recuperar ni siquiera los niveles de su economía en general que tenía en 2019, cuando América Latina lo hizo eso en el 2021. Esa es la realidad. Claro, y la realidad se ve en las calles, pues, estimado economista, porque quienes vamos a los supermercados, quienes estamos en el día a día, pues nos damos cuenta que la economía no está alcanzando, que no representa. Entonces, cuando se escucha estos anuncios del ministro de Finanzas, que habla de que estamos en una economía pues poco más y boyante y que estamos súper bien, ahí es cuando nos genera dudas. Y ahora, este proceso de juicio político, estimado economista, ¿será que abona a subir el riesgo país? ¿Será que los inversores, porque también nos han dicho que tenemos una alta inversión extranjera, pero ¿será que los inversores se asustan y se van, estimado economista? A ver, este cuento de que ya llegan los inversionistas extranjeros y que aquí tenemos que portarnos bien y ser muy educaditos y que la democracia para que venga la inversión extranjera, eso es falso. Acuérdese del señor Pablo Campana, cómo durante 4 años, durante el gobierno de Moreno, venía diciendo que llegaban miles de millones de inversión extranjera al Ecuador. Mire cómo el actual ministro Prado sigue con la misma cantaleta que ya llega, o que ya han firmado contratos de inversión con X o Y empresas y que no ponen el dinero solo por la crisis política. Eso no es cierto aquí ni en ninguna parte del mundo. Las crisis políticas evidentemente generan momentos de incertidumbre, pero son muy puntuales en el tiempo, ¿ya? El problema es ya de carácter estructural. Un inversionista lo que busca es rentabilidad. Entonces, una empresa que decida venir acá al Ecuador, lo haría, ¿por qué? Porque va a poder producir y vender. Eso es lo que le interesa a la empresa. Pero si los ecuatorianos no tenemos dinero en los bolsillos para comprar lo que vengan a producir las empresas extranjeras en el Ecuador, entonces, ¿quién va a querer venir a invertir acá? Es decir, hay factores de orden estructural económicos que tienen que ver con la demanda agregada, que se llama, que está también atada al poder adquisitivo de los ciudadanos del país, también está atada a las condiciones que tiene la industria. Le pongo un ejemplo. Tanto se criticó en años anteriores a la construcción de infraestructura, de carreteras, de proyectos hidroeléctricos, etcétera. Pero las empresas que vienen a invertir en nuestros países, para poder producir, ¿qué necesitan? Necesitan energía abundante y barata. Y fundamentalmente la producción en el mundo se realiza con energía eléctrica, pues entonces necesitamos de proyectos hidroeléctricos. Las empresas necesitan transportar sus insumos y transportar sus productos finales, necesitan puertos de embarque, aeropuertos, etcétera. Y si es que nosotros tenemos un gobierno que no está invirtiendo en infraestructura y peor, ni siquiera está dando mantenimiento a la que ya tenemos, y encima están pensando privatizar los proyectos hidroeléctricos para que la energía eléctrica sea más cara. ¿Qué empresa extranjera va a querer venir a invertir acá cuando sabe que los costos de producción son más altos que en otro lado? Y eso sí depende directamente de la gestión del gobierno. Claro, ese es otro tema. Por ejemplo, hoy, o mejor dicho, la semana anterior ya se hablaba de una posible privatización del IES de acuerdo a las recomendaciones de esta comisión que puso el gobierno. Empezando porque puso de gerente a un ex gerente de banco. Esto, estimado economista, y esta opinión personal le pregunto,
crea un conflicto de intereses del hecho de que el gerente del BIES venga de la banca privada, porque muchas personas se preguntan y dicen, ¿no será que por ahí quieren esta carterita que es tan atractiva, la cartera del banco del BIES? Evidentemente, y vamos inclusive desde un contexto más amplio, todo lo que es la banca pública aquí en el Ecuador, Corporación Financiera Nacional, Banco Ecuador y Banco de Desarrollo, inclusive están avanzando con un proceso de fusión entre la Corporación Financiera Nacional y Banco Ecuador totalmente antitécnico, pero que en el fondo apunta a lo mismo que puede estar sucediendo con el BIES, que es minimizar la participación de la banca pública en el sistema financiero nacional. ¿Por qué? Porque son competidores de los banqueros privados, pues. Entonces, poner un banquero privado, obviamente se necesita alguien que domine temas de banca, ¿no? Que maneje el BIES, eso es lo lógico. Pero si es que hay un conflicto de intereses y se produce lo que se llama la puerta giratoria, ¿qué quiere decir? Que altos ejecutivos de la banca privada pasan a manejar la banca pública para volver a la banca privada, no es que van a trabajar para impulsar a la banca pública, sino que lo que van a hacer es más bien desactivar cualquier posibilidad de crecimiento o desarrollo de la banca pública, porque estaría esto yendo en contra de sus intereses personales como funcionarios históricos y muchos de ellos accionistas de bancos privados. Es decir, lo que vienen es a desarmar los mecanismos que le permiten a la banca privada, a la banca pública competir con la banca privada. Bueno, y ahí es preocupante porque la gente se pregunta eso, se pregunta de que posiblemente se pueda perder el BIES y pasar toda esa cartera a la banca privada, porque ese es el negocio que siempre han querido. Lo cual, ¿qué requeriría, estimado economista, para que pase algo así? Aparte de lo que ya están poniendo estos primeros pasos, que es poner a un gerente de un banco privado, pero ¿qué más podría suceder? O sea, ¿tendría que ir esto a la asamblea o definitivamente tendrá que pasarse por un decreto en el que el BIES pueda fusionarse con alguna empresa privada? No, es un poco complicado en términos jurídicos. ¿Por qué? Porque se necesitaría una reforma completa a la ley e inclusive pienso que habría que hacer algunas reformas constitucionales. Pero ahí le comento un detalle para que vea cómo van las cosas. Esta comisión que ha nombrado el presidente de la República para analizar el IES y dar las soluciones está liderada por Augusto de la Torre, acuérdese. Fue gerente del Banco Central del Ecuador entre 1994 y 1997. Acuérdense que ese señor fue el que facilitó que con recursos de todos los ecuatorianos en el Banco Central se haga el salvataje al Banco Continental por una orden de Sixto Durán Ballén y de Dajic, acordémonos de esa época. Y acordémonos que en el gobierno de Durán Ballén todas estas personas estaban también proponiendo la privatización del IES, que incluso se llevó a un referéndum y no pasó esa pregunta, y el IES se quedó como está hasta ahora en manos de los trabajadores y con una participación del Estado, ¿no? Pero solo pensemos un poquito en esto. ¿Qué hubiera sido si es que privatizaban el IES allá por 1995, 1996? ¿Esto qué significa? Que la banca privada iba a ocupar ese espacio, iba a recibir todos los recursos del IES e iba a administrar nuestro dinero como afiliados para un fondo de pensiones y que nosotros podamos luego recibir nuestras jubilaciones en el futuro. ¿Qué hubiera pasado con la quiebra financiera del año 99 si es que los bancos ecuatorianos hubiesen estado manejando los recursos de los afiliados al IES? Simplemente desaparecía todo el sistema de la seguridad social en el Ecuador con la quiebra bancaria propiciada por este tipo de políticas. Ese es el riesgo que existe por un manejo privado de estos fondos de los trabajadores. Pero son las mismas personas que hace más de 20 años estaban pensando hacer esta modificación, las que ahora sí que quieren que por fin todo el manejo de la seguridad social pase a manos privadas, principalmente desde la banca privada. Claro,
como digo, es preocupante todo esto que está sucediendo ahora. Estimado economista, para ir finalizando, ¿cómo ve usted el tema de que, bueno, ya hemos hablado del tema petrolero, usted nos ha dicho que efectivamente hay una baja, no tenemos ingresos, pero de acuerdo a los informes del señor presidente, él dice que ha invertido más de 15.000 millones en el tema social. El problema es que no vemos dónde, y inclusive el ministro de Inclusión Social dice que toda esa inversión ya ha sido canalizada a las personas que necesitan estos dineros, y hablan de los préstamos en el Ban Ecuador y todo eso, pero ¿es real esto o solamente es el espejismo al que ya habíamos hecho referencia? No, es un relato falso que se construye sobre cifras reales, pero no las que corresponden. ¿Qué es lo que está tras de este anuncio del gobierno que lo ha hecho el presidente y otros funcionarios? Lo que hacen es sumar lo que es el gasto presupuestado de nómina, es decir, lo que se va a pagar en todo 2023 de sueldos y salarios de los sectores de educación, de salud, de bienestar social, es decir, lo que es el MIES, e inclusive de defensa y de asuntos internos, es decir, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Entonces, lo que hacen es sumar todo lo que es la nómina, si sueldos y salarios de todos estos sectores que estoy indicando, y lo poquísimo que hay de inversión pública, y ese es el dato de los 15.000 millones que está indicando Lazo, cuando en realidad el total de la inversión pública presupuestada para el año 2023, el total es, y para toditos los sectores, es apenas el 15% de la cifra que anuncia Lazo como inversión social, es decir, 1.800 millones de dólares sería la inversión pública total del año 2023, frente a los 15.000 millones que dice el gobierno para tratar de alguna manera posicionar este relato a su favor. El relato de que está invirtiendo en lo social, pero si son los sueldos, entonces eso ya es una obligación, pues no tiene nada que ver con la inversión, sino que él está pagando lo que se debe hacer a los funcionarios que deben dar los servicios públicos que están al servicio, valga la redundancia, de la gente. Estimado economista, quiero agradecerle por haber estado con nosotros aquí en Café Sin Rosca por Hoja de Ruta Radio. Su mensaje final a la ciudadanía. Bueno, desgraciadamente estamos viviendo quizás uno de los peores momentos en la historia de este país en lo político y en lo económico. Pero frente a todo este desastre hay vías de salida. En lo político está claro que se necesita dar un giro de 180 grados en la conducción del Estado ecuatoriano. Eso quiere decir que como va este gobierno, las cosas no van a mejorar. Eso implica que hay salidas, se está tramitando una salida política. Y en lo económico también, y va de la mano de lo político, es decir, con un gobierno que tenga un mínimo, pero así una pizca de conciencia de que tiene que trabajar por el bien de los ecuatorianos, podrá encontrar las soluciones técnicas, porque desde lo técnico se puede corregir el rumbo de la economía. No es que está ya escrito el destino de los ecuatorianos, sino que es un problema que nace desde lo político, y si es que se puede modificar este problema desde lo político, se puede también mejorar la economía. Totalmente. Estimado economista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a quienes están conectando y se han conectado a Facebook.